Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En ocasiones escuchamos frases que no entendemos, como aquellas que hacen referencia a no, pero usted no está mal, usted lo que le hace falta es viajar, leer. ¿Usted por qué no aprovecha la vida? Véale el lado positivo. Nos hacen preguntarnos muchas veces si lo que estamos pasando es algo común, es algo que todos los seres humanos pasamos o está sucediendo algo más. Ahora, usted que está del otro lado, siendo adulto, me gustaría que escuchara esta misma pregunta, pero siendo un adolescente. ¿Cómo respondería? ¿Y cómo respondería usted al pie de las presiones sociales que hay a término o influido por las redes sociales? Hay muchos temas para conversar y hoy tenemos un invitado muy especial. Ya nos había acompañado en el programa de Mi Nombre es Colombia, de los jueves a las 5 de la tarde, que conduce Angelita y que por supuesto estará más adelante con nosotros. Angelita, en Mi Nombre es Colombia. Por ahora les cuento que tenemos este invitado. Él es Rubén Balanta Mera. Él es un samario adoptado con cariño, con amor, de Santa Marta. Él nació en Santander de Quilichao, pero toda su vida hasta este momento ha vivido en Santa Marta. Entonces por eso digo que Santa Marta lo acogió con ese calorcito sabroso. Y bueno, hoy estamos hablando de un tema importantísimo que sigue siendo tabú, pero en algunos espacios ya se está logrando hablar, ya se está logrando determinar, ya no estamos encontrando que sea, digamos, estos comentarios de cajón que iniciábamos en el podcast, que de pronto lo que les hace falta es rejo. Yo he escuchado eso bastante. Vamos a preguntarle a nuestro invitado y primero a saludarlo, a ver qué opina de esto. Yo soy Jacti López y les doy la bienvenida. Hola Jacti, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contento, no solamente de tener la oportunidad de poder hablar y llevarle un mensaje a todos los oyentes y a todas las personas que escuchan este podcast, sino también de hablar de un tema que es muy importante, que sigue siendo tabú y es necesario que sigamos rompiendo y hablando y visibilizando mucho más para que se normalice y para poder llevar la ayuda necesaria a todas las personas que lo necesiten. Digamos que sobre esta frase yo también la he escuchado demasiado. Es una frase que a veces las personas y los adultos sobre todo, yo lo entiendo que la pueden decir por querer ayudar o por querer dar ese mensaje como no magnificar la situación, pero justamente terminan causando lo contrario, causando de que crean que quien está sintiendo, quien está experimentando, está pasando por un momento difícil, se sienta que está mal, que no debería sentirse así, que es incorrecto y por ende terminará escondiendo lo que siente. Y eso hará que se magnifique mucho más la situación. Bueno, se ve que conoces un montón, no solamente de esta frase, sino de otras más, pero me encantaría que le cuentes a nuestros oyentes a qué te dedicas, por qué nos traes este tema a Banca del Parque Radio, que te presentes, por favor, estás en tu casa. Claro que sí. Bueno, volviendo a retomar un poco, como ya saben, mi nombre es Rubén Balanta Mera, soy psicólogo egresado de la Universidad de Magdalena y también llegué a hacer una especialización en la Universidad Boulder en Colorado sobre inteligencia socioemocional. Y básicamente he hablado y sé de este tema y estoy aquí para hablar de este tema porque la vida me ha llevado a él. Trabajo con adolescentes tanto todo el día, porque trabajo en un colegio desde las 6 de la mañana y también tengo un consultorio hasta las 7 de la noche. Entonces todo el tiempo estoy hablando con adolescentes y este tema del que estamos hablando hoy es algo muy presente en ellos. Es algo que enfrentan los adolescentes mucho en el día a día y es imposible no atenderlo y no aprender a manejarlo y de una u otra forma convertirse en experto, ¿no? Aunque nunca me llego a creer experto, pero pues sí tener cierto dominio del tema. Entonces en algún momento estuve trabajando en México también con adolescentes y ahora aquí en Colombia y siempre es lo mismo, siempre me he encontrado con el mismo panorama, con las mismas dificultades que lastimosamente llevan a muchos de nuestros adolescentes a pensar en este tipo de situaciones.
y en algunos pocos a llevarlo a cabo o intentar hacerlo. Hoy en día hay muchas maneras de llegar a, digamos, como antelaciones o que sería como a momentos anteriores a pensar en el suicidio. Y esto a veces, pues el tema del bullying en los colegios, el tema de la imagen que es ahorita por redes sociales, algo pues muy influyente. ¿Dónde sientes tú que parte o que es un lugar fundamental donde se crean estas situaciones mentales? Bueno, yo lo que básicamente, digamos que el suicidio no tiene una sola causa o un solo origen. Hablamos de un fenómeno que es multifactorial y que puede venir de muchísimos lados y reforzarse por diferentes circunstancias. A veces el bullying en la escuela no es la causa principal del bullying, sino que termina siendo del suicidio, sino que termina siendo un detonante para que lo cometa. De todas muchas situaciones que ya han venido ahí subyacentes, calladas, ignoradas, evitadas, principalmente porque muchos adultos no quieren escuchar o no tienen miedo de escuchar lo que sus hijos tienen por decirlo, especialmente cuando se trata de sentimientos desagradables que no sabemos mucho cómo manejar, que no tenemos las herramientas. Entonces, el suicidio pues termina convirtiéndose en un mecanismo para muchos adolescentes y muchos jóvenes, un mecanismo de afrontamiento que obviamente no es saludable y que termina con la propia vida, pero para muchos es una salida, una forma de afrontar porque no conocen otra y no tienen una persona también que les ayude a enfrentar esos sentimientos desagradables. Y aquí puede a veces ser algo tan sencillo como el cariño o la poca atención que no recibo de mis papás, hasta situaciones mayores como abuso y violencia intrafamiliar o muchas otras cosas. Pero cuando hablamos de suicidio no es una suma, no es un 2 más 2 son 4, es un cúmulo de muchas cosas, muchos factores que pueden llegar a precipitar esa decisión. Sobre todo en los jóvenes que, como vamos a ver y yo creo que muchos lo pueden ver, es un fenómeno que ha venido en alza en la población joven. Entre los 15 y los 29, 30 años son las personas que hoy en día más se están suicidando y tiene mucho que ver con los mecanismos de afrontamiento que no tengo. Yo creo que es muy importante entonces devolverme y gracias por esto que me explicas, porque por supuesto hay que tener en cuenta incluso factores en la educación y en lo socioeconómico siendo parte casi importantísima para saber qué tanto la familia puede estar recurriendo o teniendo el espacio para poder acompañar a los jóvenes, y también el tema económico pues influye, y el tema de la educación. ¿Qué tanto ves tú que se pueda tratar esto desde el colegio, ¿no? Porque estamos hablando de la casa y entendemos que puede haber un descuido, puede haber también una falta de conocimiento que casi siempre está implícito. Pero ¿qué tal en el colegio, en los espacios o en las instituciones de educación? Mira, Jackie, hoy la educación y el aprendizaje lo sabemos, los que trabajamos como en este medio, y es que el aprendizaje es socioemocional. No solamente es contenido, sino que, yo aprendo en la medida en que me siento bien conmigo mismo, me siento seguro y estoy tranquilo en un espacio. Entonces, en este sentido, y te digo esto porque en los colegios hoy en día debe sí o sí haber un psicólogo o una persona, principalmente por esta razón, pero también porque los adolescentes pasan la mitad del tiempo en el colegio y la mitad del tiempo en la casa, a veces mucho más en el colegio. Entonces aquí el colegio debe convertirse en un aliado de la casa y la casa un aliado del colegio, unir esfuerzos para poder afrontar y abordar este tipo de situaciones cuando se presenten, porque muchas veces los adolescentes es cierto que lo ocultan en casa y pasa desapercibido y los papás tampoco se dan cuenta, no porque no quieran o quieran ignorar, sino porque trabajan, porque están ocupados y porque los adolescentes muchas veces saben ocultar muy bien. Pero en el colegio a veces es difícil ocultar. En el colegio se puede salir y se pueden sobresalir estas situaciones. Entonces, desde la educación y desde el colegio, siendo este espacio donde
permanecen la mitad del tiempo, incluso mucho más los adolescentes, podemos generar estrategias de prevención del suicidio y de las enfermedades mentales y promoción del bienestar. Entonces aquí el rol que debe tomar el colegio es principalmente de promotor de la salud y el bienestar emocional para evitar este tipo de circunstancias. Y si se presenta, si hay una alerta, poder abordarlo adecuadamente con la familia. Me devuelvo yo un poquitico y es que hablas de los padres que posiblemente no es que no quieran a sus hijos y los olviden, sino que están allí, pero este tema de la gestión de emociones no la creemos necesaria y creemos que pues que puede estar implícito el tema de se siente bien o se siente mal. Ya, punto, de ahí no pasa. ¿Qué tan recomendable es? Y ya vamos para el siguiente punto que acabas de exponerlo. ¿Qué tan necesario es que como padres o acompañantes o cuidadores estemos generándonos estas preguntas y buscando también esta información para poder asumir la adolescencia y las juventudes? Yo creo que aquí esto es muy importante. Realmente estamos hablando, el mundo ha cambiado. Y yo cuando hablo con muchos papás y también con muchos adolescentes y trato de explicarles esto, pues lamentablemente y infortunadamente hace 20, 30 años no se hablaba de estos temas porque había muchos mitos alrededor. Hoy no solamente no hay tantos mitos y conocemos la importancia del abordaje emocional, sino que nuestros jóvenes y adolescentes están expuestos a muchísimos riesgos y eso tiene que ver mucho con todo el auge de la tecnología y las redes sociales que crean una ventana de exposición hacia muchos factores de riesgo. Y no solamente estoy hablando como tal de que hay una influencia directa del suicidio, de que vean programas o cuentas o videos que promueven el suicidio, sino la comparación, los estándares de belleza inalcanzables, los estilos de vida inalcanzables, de lujos, de viajes, de muchísimas cosas que pues obviamente los adolescentes tienden a compararse y comienzan las preguntas de por qué no me pasa, por qué no tengo esto. Entonces este tipo de cosas, aunque ellos no lo quieran, van generando un impacto emocional en ellos y como adultos siempre debemos estar tratando de monitorear, ¿no? El que no hayamos tenido inteligencia emocional o nuestros padres no hayan tenido inteligencia emocional no es excusa para que eviten estos temas. Al contrario, si yo sé lo que carezco, tengo que con más razón trabajar para ser responsable con mis hijos, con lo que tengo. Entonces, no es excusa. Si no sé, te sientes bien, te sientes como estás, si te veo mal, no sé, pero vamos a buscar la ayuda necesaria. No es excusa. Hay que ayudar y hay que estar presente. Y nuestros adolescentes lo necesitan y los jóvenes también, aunque muchas veces digan que no. Y cuando dicen que no es cuando más necesitan a alguien ahí presente. Entonces, también muchos papás a veces se excusan es que no quiere hablar o siempre me evita. No. Al contrario, porque los adolescentes son como, no te quiero, pero internamente estoy deseando que estés allí. Entonces, yo creo que esto es muy importante y son preguntas que siempre se tienen que hacer los papás. El evitar, y yo pongo aquí siempre como el ejemplo con muchos de mis pacientes y muchos de mis papás del colegio, y es que evitar cuando yo tengo un fueguito al lado, porque yo no lo mire directamente, no se va a apagar solo. Al contrario, va a crecer y cuando yo quiera ver, cuando volteo ya lo tengo encima, es un incendio que ha consumido todo y hasta me he quemado. Pasa lo mismo con este tipo de situaciones con los adolescentes. Ahí vamos al punto que tú nos estabas exponiendo antes y es esas formas colaborativas para poder atender lo que está sucediendo. Entonces también no es solamente escuchar lo que está sucediendo con tu hijo, con el adolescente, con el joven en casa, sino yo también recurrir a las personas que lo rodean, especialmente el colegio, como nos dices. Entonces, ¿qué formas ves adecuadas o qué nos sugieres respecto a esa relación o el vínculo entre colegio, padres y el joven o la joven o le joven? Sí, yo creo que aquí básicamente es iniciar una relación de colaboración entre los dos, entre una de las personas. El psicoorientador puede ser un aliado muy estratégico como en ese sentido, porque no solamente a veces la labor del psicólogo en la institución, no solamente, como profesores que solamente se encargan de lo académico, el psicoorientador está en todas las áreas, porque sabemos la importancia de lo académico en lo emocional, pero también lo emocional en lo académico y lo social en lo académico. No todo influye, entonces uno está como en todo y uno está en todas las áreas y está pendiente de todo y abarca todo. Entonces ahí es como esa relación de colaboración. Nuevamente no tiene que haber un motivo a veces específico.
A veces simplemente el deseo de decir, oye, estoy aquí, si hay algo que puedo hacer o si hay algo que notan en mi hijo, díganme o ayúdenme, guíenme qué hacer y yo lo voy a hacer. A veces simplemente que digan estoy aquí presente para lo que necesitan es más que suficiente y a veces lo que necesita. Entonces creo que eso es la relación y la colaboración comienza cuando hay la apertura y la disposición y después de ahí se ve qué es lo que se necesita hacer. Pero pues yo creo que lo primero es mostrar justamente la disposición y la apertura a querer colaborar y estar presente. Esta pregunta que sigue, no sé cómo formularla, te pido ayuda, pero lo que quiero es saber o contarles a nuestros oyentes, en el caso que yo esté presenciando o esté presintiendo que está sucediendo algo con un joven, ya sea en mi casa o en una casa cercana o un familiar cercano de este tipo, ¿cómo puedo detectarlo? Primero, como qué luces o red flags o banderas rojas, mejor para decirlo como es, qué banderas rojas aparecen, y también cómo atenderlos sin lastimar o sin llevar a que se agrande la situación. Sí, acá es muy importante y voy a hablar de dos cosas. Una tiene que ver, o dos formas, dos paquetes voy a dar. Uno tiene que ver con cómo identificar cuando hay una afectación emocional y otra, cómo identificar las señales de que hay riesgo de suicidio. Esas dos cosas, porque no se manifiesta de la misma forma. Entonces lo primero, si yo quiero detectar si hay una afectación emocional o si mi adolescente, el joven, la persona que quiero, que está ahí, él la está pasando mal emocionalmente, siempre hay unos cambios muy, muy significativos. Primero, un cambio drástico en el comportamiento, es decir, si mi adolescente normalmente es alegre y de un momento a otro dejó de ser y se comporta de una forma callada y silenciosa y retraída, o si puede ser serio y tranquilo pero comenzó a comportarse irritable, todo le enoja, todo le molesta, eso también puede ser una señal. Y a veces la depresión y la ansiedad no se ve como uno piensa que se ve, incluso la ideación suicida. Por ejemplo, cuando uno piensa en depresión voy a todo siempre triste, llorando, por ahí solito, aislado, en un rincón. No, la depresión muchas veces se nota con estados explosivos de ánimo, con ese adolescente que quiere romper todo, agresivo, gritar y todo le molesta. A veces ese es signo de depresión, eso es signo de que hay algo emocional. Otros signos también tienen que ver con la alimentación, si hay un incremento o disminución del apetito, de que no quiero comer o quiero comer muchísimo, asimismo del sueño, quiero dormir demasiado o no quiero dormir nada, o se altera. Y cuando yo dejo de disfrutar o cuando un adolescente deja de hacer cosas que normalmente hacía y sin razón aparente, eso también puede ser una señal. Yo creo que hay otras, pero creo que esos serían los más importantes para saber si hay una afectación y si hay un trastorno del estado de ánimo. Cambio drástico en el comportamiento, disminución o aumento del apetito, disminución o aumento del sueño y dejar de hacer cosas que disfrutaba hacer sin razón aparente. Y ahora el segundo paquete, cuando hay de pronto por alguna razón, como yo lo dije, no identifiqué estas señales, que tampoco muchas veces, aquí quiero hacer un paréntesis y a veces como que le damos duro a muchos adultos y muchos papás, es culpa tuya de no te diste cuenta, pero como lo dije, a veces los adolescentes lo maquillan muy bien y es muy importante que empecemos también a normalizar que a veces uno como adulto, aunque quiera, puede no darse cuenta por diferentes situaciones y no soy culpable de eso. Y bueno, y ahora hablando como del otro paquete, cuando hay un adolescente que de pronto está pensando en el suicidio, tiene como dice ideación suicida, hay siempre temas y hay unas señales muy recurrentes y muy específicas, y es siempre hablar sobre muerte.
ya sea, no solamente tengo que decir quiero morirme o me quiero matar o me voy a matar, sino cómo es la muerte, qué se sentirá morirse, buscar qué pasará cuando uno se muera después, buscar en internet o cómo comenzar a tener una mayor curiosidad sobre la muerte y de pronto que no cese, que continúe ahí y más la muerte y eso es una señal de que puede estar pensando en cometer suicidio. Y otra cosa cuando ya está como en los últimos estadios es que empieza a despedirse. Entonces a veces haces cosas a los adolescentes como ya no voy a estar, bueno, gracias por todo, te adoro, te amo, y uno dice, ¿por qué hablas como si te fueras a despedir? No. Y puede ser eso, como esos rituales antes de dejar en paz con todo, ¿no? Y eso se puede mantener en redes sociales o también regalar, que hace parte de ese ritual de despedida. No solamente decir cosas, sino te dejo esto o cuando ya no esté te puedes quedar con tal cosa. Comenzar a regalar y desprenderse de sus posesiones favoritas o de cualquier otra cosa también es una señal de alerta supremamente grande y evidente. Entonces hablar de muerte, no solamente de que quiero el deseo, sino mostrar curiosidad sobre el tema, una curiosidad que no cesa y que continúa, porque a veces también es normal que los adolescentes o los jóvenes quieran saber qué pasó con la muerte, pero como que y no cesa y sigue o está viendo videos sobre muerte, buscando en internet sobre muerte, eso es una señal de alerta. Y el despedirse, regalar las cosas o comenzar como a despedirse. Esos son como las señales de alerta en ambos casos, ¿qué hacer? Ok, yo aquí también entro, le cuento a nuestros oyentes que esto para nada es un dictamen o va a reemplazar que usted con el caso específico que tiene, con la situación específica que tiene, va a reemplazar ir al psicólogo, ir a un terapeuta, a un médico, a una persona profesional que reconozca cómo se puede gestionar estos temas y que por supuesto le puede dar caminos respecto a la situación específica que usted esté caminando. Aquí ya llevamos unos factores interesantes y reconocemos también que hay que tener ya mucho conocimiento. Me hace preguntarme también, bueno, ¿qué temas son tabú? Y yo misma me prohíbo como mamá o como hermana, como bueno, en fin, acompañante o cuidadora, son tabú para mí y no dejo que se hablen y por lo mismo se genera ese silencio también. Entonces en este punto hago referencia porque también caigo en cuenta que para muchos hablar de muerte pues significa hablarles de algo prohibido y entonces lo dejo ahí sobre la mesa. Sí, sí, totalmente. Gracias por lo que acabas de decir, porque es totalmente, y quiero retomar lo que estabas diciendo ahora, esto y en ninguna medida reemplaza la terapia o el tratamiento, ¿no? Esto es simplemente unos insumos para que todos tengan herramientas para identificar, pero obviamente no son psicólogos para tratarlo ni un profesional de la salud mental para tratarlo, tienen que llevarlo. Ya lo identifiqué, es buscar ayuda profesional, identifiqué esto, por favor ayúdame para saber si es cierto o no, si lo quiere hacer o no, porque también puede ser, no estamos diciendo de que si muchos papás también tienen como miedo de eso y esto está relacionado con los tabús ahora, hablando de eso, muchos papás tienen miedo de que si yo lo acepto y doy como ese paso se convierte real y ya quiere decir que mi hijo es suicida y se va a suicidar. No, a veces como digo son formas de afrontar y a veces muchos adolescentes también tienen a sobredimensionar mucho las cosas y el ir a buscar ayuda profesional y decir mi hijo me dijo que se quiere matar y lo vi muy preocupado o está hablando mucho de esto, quiero saber si hay una alerta de verdad real o no, es válido. Con que lo mencione no quiere decir que va a ser real. Entonces, el llevarlo y el decirlo, el afrontarlo, el querer comunicar, comienza aquí y digamos que a veces muchos padres tienen ese miedo de que porque lo hablen o lo acepten pueda volverse real y no es cierto. A veces el poder buscar ayuda profesional porque el hijo lo ha mencionado o porque han visto unas señales que pueden ser preocupantes no quiere decir que sí se vaya a suicidar o que haya
una amenaza real. No, pues digamos que a veces hay otros factores, pero como adulto y como papá, yo creo, y como cualquier otra persona, educador, acompañante, cuidador de algún adolescente o algún joven, no nos toca la tarea ni la obligación de determinar si es real o no, sino de sé, hay algo que está pasando, voy a llevarlo al profesional para que diga si es o no y qué hay que hacer. Entonces no es que ustedes tengan que encargarse de la situación, sino identificar y buscar la ayuda que corresponde para que el profesional determine qué es lo que hay que hacer y si es real o no. Y esto me lleva a lo otro, a los tabús, y es precisamente, a veces siento que los tabús y que no lo quieren hablar o no lo quieren afrontar viene de ese miedo de que si yo acepto y le doy peso a las palabras de mi hijo o las acciones o el comportamiento, voy a hacer real el hecho y no quiero y me da miedo que eso pase. Entonces, cuando yo tengo miedo a algo y no sé qué hacer, pues voy a preferir evitarlo, callarlo, y es ahí donde comienza a hacerse tabú el tema. Y el silencio no arregla, elimina ni disminuye nada. El silencio lo relega a un espacio oscuro donde no puede salir a la luz, pero no cambia nada, al contrario, hace que se agudice más, hace que cobre más relevancia, no quiero decir que se riegue más, pero que sí suceda más. Entonces ese tabú muchas veces nace de eso, ¿no? Y también muchos papás pues piensan que de pronto hablar del suicidio abiertamente va a incitar, lo mismo que el consumo de drogas, pero no, nada de eso. La investigación y la evidencia científica ha mostrado que porque yo hable de un tema no va a incrementar la posibilidad de que lo haga. Al contrario, le va a dar herramientas a los jóvenes y a los adolescentes para que sean conscientes de que hay algo que está pasando y lo tengan más presente, pero no quiere decir que lo vayan a hacer. Otro factor interesante es estas exploraciones de género, de preferencia sexual, que se ha visto mucho, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países, que a causa de ello y de no poder sentir y gestionar y conversar y expresarlo, se ha llegado al suicidio. ¿Qué reconoces en esto? Es totalmente cierto. Yo creo que tú, Happy, has dicho la palabra y la clave de todo lo que en la mayoría de los casos conlleva al suicidio, y es el no sentir, el que no quiero sentir o no puedo sentir. Y lamentablemente en la población diversa, en toda la población queer, en todos los jóvenes y las personas que tienen una orientación o una identidad de género diversa, los índices de depresión y de suicidio son muy altos, muchísimo más altos que en la población típica o pues normativa como la conocemos, o heterosexual, ¿no? Entonces, en estos adolescentes pues es como, no, todo me juzgan, no solamente no encuentro apoyo, sino que me juzgan, me dicen que estoy mal, no puedo sentir lo que debo sentir porque no lo he escogido, sino que es natural. Entonces, como todas estas barreras aquí los llevan a decir definitivamente, si no puedo sentir, ¿para qué estoy acá? Y también pasa en otros adolescentes que quizás no tienen esta cuestión de género o que sea una de las principales causas, sino por otras, no sé, igual la depresión, la ansiedad. Hay muchos que simplemente dicen, no quiero sentir más esto que estoy experimentando porque es muy, muy feo, muy horrible y no encuentro la ayuda y nadie. Es un desespero, y a veces me da como mucho, cuando tengo adolescentes que están con esa posición me causa mucho dolor porque ellos no querían estar así. A veces todos somos víctimas del contexto en el que crecimos, de nuestras familias. Nadie quiere tener depresión, nadie quiere tener ansiedad. A veces sucede por diferentes circunstancias, y cuando lo tengo, porque no lo elegí, me pasó porque no lo elegí y no encuentro ayuda y es muy horrible, pues prefiero terminar con el sufrimiento. Y es muy triste que termine esta circunstancia, pero siempre tiene que ver con el no sentir. No quiero o no puedo sentir esto. Quiero saber algo muy interesante, pues también, aparte, pues que todo el tema está interesante. ¿Qué pasa cuando no tenemos posibilidad de un psicólogo, de una psicóloga? Que tal vez esto sea en un lugar, por ejemplo, en el campo, en sitios muy, digamos, vulnerables, en periferias también de las ciudades, donde encontrar algo es muy difícil. Sí.
Entonces, Sí. ¿qué hacer en esas situaciones? Y hay una realidad, Heidi, aquí en Colombia también, y no nos vamos a decir mentira, y es que la salud mental pues es cara y lastimosamente más de la mitad de la población no tiene para pagar un psicólogo, ¿no? El acceso por servicios de salud no es bueno. Lamentablemente es una realidad y a veces la salud mental también termina convirtiéndose en un tema de dinero y de acceso y el que más tiene pues puede acceder y está bien, aunque eso también a veces termina siendo falso porque no es tan así. Pero en estos casos, ¿qué hacer? Afortunadamente hay muchísimas líneas de emergencia, fundaciones. Ahora recuerdo y se me viene mucho a la cabeza la Fundación Sergio Urrego, que ellos tienen una línea de atención para el suicidio, atender el suicidio independientemente de la causa, pero pues digamos que es una forma de empezar y es una forma de buscar ayuda independientemente de donde estemos. Hay muchos, afortunadamente, y por muy remotamente, incluso en el campo, donde sé que a veces la conectividad puede ser un poco difícil, incluso ya podemos encontrar formas en internet, en WhatsApp, hay líneas de WhatsApp, e incluso el mismo Instagram cuando detectan una conversación o el mismo WhatsApp o otra red social que se habla de ese tema, es como prende alerta para saber si deriva o lo conecta con un servicio de ayuda. Entonces, con esto quiero decir que aunque parezca difícil y aunque siempre hay una forma y una alternativa para buscar ayuda. A veces simplemente está buscando una búsqueda en internet, en Google, uno puede dar con una fundación o algo, pero pues a veces no es excusa, ¿no? Este tema, esta realidad social que es muy triste también en el acceso a la salud mental, pero afortunadamente hay muchas fundaciones y organizaciones que están ahí para apoyar y no tienen ningún costo. Justamente estaba buscando lo que nos estabas contando y encontré la Fundación Sergio Urrego. Dice que cualquier persona se puede comunicar a la línea 311-766-8666. 311-766-8666. También pueden por mensaje de texto, si usted no tiene minutos o no tiene WhatsApp, o también puede realizar una llamada por WhatsApp. También, si ustedes lo prefieren, pueden comunicarse con ellos por redes sociales como Instagram, Twitter o X, Facebook o TikTok. La idea, como dices, Rubén, es que se vuelva de fácil acceso y pues en esta fundación ya se han encaminado este tema. Entonces, qué bueno, alguien que nos pueda guiar con toda la responsabilidad del caso. Banca del Parque Radio. Este es el momento de la tarea. ¿Qué tarea le pones a nuestros oyentes, Rubén? Hay una tarea, la verdad, bueno, antes de dar paso a la tarea, tengo que decir que qué triste que el tiempo se haya pasado tan rápido, porque pues digamos que es muy importante, pero además amo y me apasiona mucho como todo este poder hablar y poder ser un canal o ser un transmisor como de ayuda, y esto me apasiona, en verdad me encanta y lo disfruto, de poder de una u otra forma ayudar a alguien. Entonces, qué triste que se haya acabado. Espero estar aquí muchas veces o incluso por redes sociales, una segunda parte. Sí, vamos a hacer una segunda parte. Perdón que me meta la cucharada, y también tienes que contarnos más adelante en otro podcast sobre tu consultorio y cómo te podemos buscar en redes sociales. Claro que sí. Bueno, ahí como una pauta muy pequeña, es un proyecto, mi proyecto se llama Centro Roble y así me pueden buscar en Instagram. Así es la página web, centroroble.com o @centroroble, así. Y es básicamente una herramienta y un proyecto que he creado para ser divulgador de temas de salud mental, de cómo hacer. Y es también una herramienta, algo que pueden tener al alcance de la mano y de contacto también.
porque independientemente que pues eso derive, ¿no?, como en consultas cuando se trata de un tema tan importante o urgente como el suicidio, pues ahí no vale precios ni nada, sino es la ayuda y está disponible, porque entre todos nos tenemos que ayudar cuando se trata de estos temas y cuando está en riesgo la vida de una persona. Creo que eso no vale nada, eso no vale dinero, y ahí no tiene que ver con que tengo o no tengo para pagar la consulta. Si lo necesitas y si estás pasando por un momento así, ahí me puedes contactar y voy a estar ahí para ti. Y yéndonos a la tarea, hay una técnica que yo amo, yo mismo he utilizado, incluso cuando fui adolescente, me sirvió demasiado, y muchos adolescentes y a muchos jóvenes se lo recomiendo, y es hacer algo que se conoce como journaling, y es básicamente tener un diario emocional en el que escribo cómo me voy sintiendo. Esto a veces, y para muchas personas, puede parecer como algo bobo, como algo sin importancia, pero el impacto que tiene es increíblemente sanador para una persona. Y esto puede ayudar a alguien que tiene sentimientos muy fuertes, emociones muy fuertes como de ansiedad, depresión, a canalizar y a expresar y a botar y a sacar eso que uno está sintiendo, y libera demasiado. Entonces yo creo que esa es mi tarea, y eso es una herramienta de gestión emocional que pueden utilizar cualquiera al alcance de la mano, en cualquier momento y circunstancia la pueden utilizar. Solo se necesita un lapicero, lápiz y una hoja de papel, y escribir. Que si tengo algo, a veces es muy importante a veces tener personas con las cuales hablar, pero cuando yo no tengo a alguien porque no tengo la confianza o porque me es difícil hablar con alguien, no es excusa, puedo escribir, y escribo lo que siento, y si tengo que llorar, lloro, no me importa, en mi papel, con mi hoja, pero lo importante es sacar lo que tengo, y ese sacar me ayuda a liberar y a estar más tranquilo de una u otra forma. Entonces esa es mi tarea. Rubén, muchísimas gracias por sentarte aquí en Banca del Parque Radio. Gracias, Hagdi, siempre es un placer. Tengo un cariño especial a Banca del Parque, como lo decía Hagdi, ya has participado en otros espacios, entonces muy contento, gracias por la oportunidad, y aquí siempre que quieras, aquí voy a estar sentado. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Gracias por estar aquí y gracias por reconocer que somos seres humanos. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.